Iba hacia Alexis, desvió un defensor uruguayo, tiene ahora la pelota Mati Fernández entró en el área, tiene que sacar el esférico, lo cuelga Mena, de puños Muslera, le cae a Mati que conecta con Isla, el disparo, gol, marca Chile, marca la roja, el balón de Mauricio Isla, golpeó con la pierna derecha, no llega Muslera, Chile que se sale con la suya y abre el marcador 1-0. Bueno, era una situación que era previsible con tanto dominio, tanta llegada. Yo creo que comete el error Muslera de salir a buscar una pelota que no despeja lo suficiente y evidentemente cuando controla Chile, el guardameta no está en posición de poder hacer un intento de parada. El juego chileno la verdad que estaba mereciendo esta ventaja. Merecía esto y yo creo que con los cambios que produce justamente Sampaoli con el ingreso de Pinilla, con lo que hace el Mati Fernández de poder circular un poco más el balón, pero uruguayo, para que Chile logre abrir el minuto 80 el marcador y tener ahora jugar con mucho más tranquilidad. No sé si Uruguay se atreverá a salir a buscar el empate, pero tendrá que hacerlo. Ahí vemos la salida muy mala de Muslera. Y ahí vemos al Guaso cómo le pega entre 4, 6, 8 piernas para que la pelota en el sector izquierdo rasante logre entrar en el arco sur del Estadio Nacional. Valdivia que le deja la pelota a Isla. Isla que no tenemos la estadística, pero creo que no me equivocaría si es el que más ha corrido de todo el partido, el que más kilómetros ha hecho, el que más se ha vaciado. Ha encontrado el premio en forma de ese disparo que ha acabado en gol. Bien, ahora el partido está en una situación no solo